A mí el tema de la emigración es algo que me duele especialmente. Cada vez que, parece una boludez, pero cada vez que un pibe o una piba me dice que se quiere ir del país, se me hace como un nudo en la garganta. Me pasó ahora en las vacaciones con uno que quería irse a Gran Bretaña. Me dijo, sí, allá estudiar animación, no sé qué. A todos les pregunto por qué, le pregunto si lo pensó bien, si tiene idea de qué va a hacer allá, porque no es lo mismo irse a estudiar que irse a probar suerte, digamos, como mucha gente hace también, de cómo tratan a los inmigrantes en ese país donde se va. Quizás porque tengo hijos chiquitos, porque me da miedo que se vayan, mucho miedo. Quizás porque tengo primos que se fueron en la crisis de 2001 y que en algunos casos volvieron y en otros no, y que tuvieron distintas experiencias, pero siempre muy teñidas por el desarraigo. Quizás porque mis abuelos eran inmigrantes y porque sé lo que es irse del lugar donde uno nació y donde tiene todos sus afectos a otro lugar donde no tiene nada de eso. Bueno, siempre me pareció un tema muy, muy personal, muy sensible y a la vez un tema político, por supuesto. Bueno, ayer Macri, como siempre hace, se metió en este tema de la peor manera. Escribió una carta abierta que se titula A los argentinos que se van y a los argentinos que se quedan. Y dice Macri, el expresidente, no podemos permitirnos sentir que vivimos en un país inviable, resignarnos a la mediocridad, la decadencia, la torpeza, la gula de poder, el fanatismo y dejar que la mentira sistemática nos domine. Macri tiene la caradurez de hacer estas preguntas que te voy a decir ahora. ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Mañana será peor que hoy y el año que viene peor que este? ¿Tienen futuro mis hijos acá? ¿Tendré trabajo? ¿Podré pagar las cuentas? Bueno, ustedes ya saben lo que pienso de Macri. La verdad que no lo oculto. Para mí sintetiza la ignorancia, la malignidad, el egoísmo, la superficialidad de los magnates argentinos. Una falsa burguesía que habla de trabajo duro pero que la heredó toda. Que habla de mérito pero que vive del tongo, que nunca en su vida aportó algo nuevo, porque Macri es expresión de esa patria contratista que no es que descubrió, no sé, una fórmula nueva, un producto que se exporta a todo el mundo o que tiene un fenómeno en las redes. No, es un tipo que se hizo rico mamando la teta del Estado, consiguiendo privilegios y beneficios por todos lados y que después cuando copó el Estado lo usó de vuelta para intentar zafar de las cosas que se le precipitaban precisamente por haber mamado esa teta, como lo del correo, que dejó el canon sin pagar, como miles de cosas. Bueno, Macri miente, además, porque no hay un éxodo en marcha, no es que hay físicamente miles de personas yéndose. Sí tiene razón en algo, que es que hay mucha gente pensándolo. Y sobre eso quiero hablarte. Pero antes quiero destacar la mentira, porque Macri miente basado en cifras muy engañosas que publicó el diario La Nación, un diario donde él tiene intereses directamente, materiales, donde él puso guita, según dijo acá y en otros lados, Esmeralda Mitre, una de las herederas del diario. Bueno, lo desmintió esta mañana a Macri en esos datos la directora nacional de Migraciones. Nosotros manejamos datos, los datos no dicen eso. Y la verdad es que las estadísticas dicen que hoy hay en un promedio 78 personas que se van por día que declaran mudanza. Si nosotros comparamos, no es la mejor manera de hacerlo, pero como él está hablando de que este es el mayor éxodo y tenemos que compararlo con algo, si comparamos todas las personas que se fueron del 2016 al 2019 y no volvieron, da un promedio de 164 personas en la presidencia del expresidente Macri. Estamos hablando de 164 a 78. Claro. Estos son los únicos datos reales que tenemos hoy en día. Claro, son los únicos datos porque uno muchas veces no le dice al Estado qué va a hacer cuando viaja a otro lado. Ahora lo tienen que declarar, mudanza, pueden declarar otra cosa tranquilamente y después quedarse ahí. Pero esa percepción que tiene Macri de que se está yendo todo el mundo es una percepción de una clase alta en la cual en un punto pasa eso. Hay un dato que alcanza para ver hasta qué punto lo razonan desde sus mansiones y no desde la realidad cotidiana de la gente que en su mayoría no puede pensar en irse. Siquiera tiene la plata para el pasaje la mayoría de la población.
Pero hay un dato que alcanza para ver hasta qué punto lo ven así. La Nación, en el editorial, que se ve que movió a Macri a sacar esta carta, dice que en 2021 12.500 argentinos pidieron residencia en Uruguay. Y que eso es una cifra récord, ¿no? Que además representó el 80% de los pedidos totales que recibió la Cancillería uruguaya. Lo alucinante de ese dato es que en Argentina viven al menos 150.000 uruguayos y que el año pasado siguieron viniendo. La uruguaya es una de las colectividades más grandes que viven en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque Uruguay es un país caro para vivir, donde al uruguayo también le resulta caro vivir, y por eso, en muchos aspectos, se vino a vivir y a trabajar a la Argentina, que está buenísimo, porque ha pasado que han aportado trabajo, conocimiento, cultura, profesiones. Los que se van allá son ricos y algunos de clase media alta, pero la mayoría ricos argentinos que no quieren pagar impuestos, que se radican allá por una cuestión impositiva y que después están con su casa acá yendo y viniendo, a pesar de que hay reglas que establecen que así no es la residencia y que tienen que tener más tiempo residiendo acá que allá. Pero no me quiero detener en eso, porque esa es la realidad de la gente como Macri, de los guitudos. Lo que sí hay, fuera de ese círculo, de esa élite, es muchos pibes y muchas pibas que sueñan con irse, no que se van, que sueñan, que dicen, che, la verdad que acá no la veo, capaz afuera me va mejor. Y ahí tiene razón Macri, en que eso existe como un sentimiento extendido. La Nación lo dice basándose en una encuesta de la UADE, que debe ser una encuesta poco sólida, que uno ve y cómo se puede sondear el ánimo de todos los jóvenes con una encuesta de 500 casos. Es difícil. Pero es cierto que esa sensación anida en un montón de conversaciones y que ese problema de la desesperanza y de la falta de futuro es real. Es real porque no se ve a futuro ese momento en el cual repunta la economía, como repuntó después de aquella crisis de 2001, que hizo que muchos de los que se habían ido en el éxodo de aquella crisis volvieran. Porque muchos volvieron entre 2008, 2010, 2012. Muchos volvieron, muchos científicos, muchos que hicieron la experiencia allá y que no les fue bien y demás. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay esa desesperanza? Y ahí es donde me parece que hay que ser un poco más claros. Es la crisis en la cual nos metió Macri la que genera esta desesperanza. Es por culpa de Macri que nos trajo de vuelta al Fondo Monetario y por culpa de este gobierno también que nos prometió ir para el lado contrario y ahora se resigna a seguir el mismo camino que Macri, que estamos enfrente de una realidad como la realidad de Grecia. Yo estuve en Grecia, en la Grecia del Fondo Monetario, y ahí, créanme, sí hubo un éxodo. En Grecia, entre el año 2008 y el año 2018, se fue 1.200.000 personas del país. Eso representa más o menos un 10% de la población griega. O sea, es como si acá se fueran de golpe, en 10 años, 4,5 millones de personas. En la actualidad, según datos de la Organización Internacional de Migraciones, afuera de la Argentina vive 1 millón de personas, sobre todo en España y en Estados Unidos. 1 millón de personas. O sea, argentinos viviendo afuera, tenemos un millón, que es un 2% de la población. Los uruguayos tienen como un 10% de la población, lo cual quiere decir que es un país que expulsa. Bueno, Argentina todavía no es un país que expulsa. Grecia sí que lo es, sí que lo fue durante esos 10 años en los que sus gobiernos sucesivos cogobernaron con el Fondo Monetario. ¿Por qué se fueron los griegos? Bueno, porque vieron que primero se quedaron sin aerolínea de bandera, después se quedaron sin hospitales, después se quedaron con las jubilaciones a la mitad, después se quedaron sin laburo, después empezaron a tener a los bancos alemanes chupándoles la sangre y llevándose todo lo que generaban en materia de turismo, que es uno de sus principales ingresos. Bueno, en Grecia, donde el Fondo Monetario pisó fuerte y reformateó la economía, sí que hubo un éxodo. Acá todavía no lo hay, pero puede haberlo. Ahora, ¿es Macri la persona en condiciones morales o políticas de decirnos no podemos resignarnos a vivir en un país inviable? ¿O él es uno de los responsables de que vivamos en un país
que para muchos empieza a convertirse en inviable. Yo no creo que lo sea, ¿eh? Yo creo que Argentina es un gran país, por eso me duele cuando veo a alguien que se va. Creo que nos vamos a recuperar de esta, pero creo que nos vamos a recuperar si rompemos con esta lógica. La lógica que Macri dice que es la que nos va a convertir en un país en serio y que hizo que Grecia tenga un éxodo, pero de verdad.